Que Dios les bendiga nuevamente. Aquí estamos compartiendo la palabra de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo Camino Crucificado o Jesus Crucified Way Church. Y hace algún tiempo estuvimos hablando acerca del Padre Nuestro. Y hoy queremos terminar esta porción, este análisis de las Escrituras. Este precioso pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 6, del versículo 9 al versículo 13. Antes que nada, oremos al Señor pidiendo la bendición suya sobre nuestras mentes. Su palabra y es bendita. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que bendigas nuestras mentes, abra nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, abra nuestro entendimiento, Señor, y podamos comer de tu palabra, podamos deleitarnos en tu palabra. Tu palabra es santa, justa, digna y verdadera. Bendice a todos los oyentes en esta tarde, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y la última vez estuvimos hablando acerca del versículo 10 y el 11, pero voy a leer todo para que nos ubiquemos otra vez en donde estamos. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Parece que fue la última porción que analizamos. La palabra pan en hebreo significa consumir. Cuando pedimos a Dios nuestro pan, lo podemos pedir de una manera sencilla, hablando del pan que nuestro cuerpo come todos los días. Pero también podemos hablar acerca del pan de su palabra, del pan de su voluntad, la voluntad de Dios para nuestra vida el día de hoy. Y si tomamos el significado del que hablé hace un momento acerca de la palabra pan en hebreo, que es destruir, Señor, danos la vida, danos el tiempo, danos la energía, por favor, para poder destruir a través de tu palabra, a través de tu nombre, a través de tu sangre, a través de tu fuego, de las aguas donde hay muerte y vida, destruir aquello que todavía está obstaculizando, todavía está deteniendo el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Muéstranos el día de hoy, Señor, qué es aquello que necesitamos comer de ti, qué es aquello que necesitamos absorber de tu presencia, de tal modo que esta herencia de pecado en nosotros simplemente, Señor, se acabe, simplemente sea destruida, Señor bendito, y que podamos seguir adelante. ¿Cuánta gente quiere conocer al Señor, pero no tiene esa persona cerca, esa mente abierta o ese momento en el cual tengan un encuentro con su Señor? Nosotros tenemos la gran bendición de conocerlo, de que Él es nuestro Rey, de que Él es nuestro Señor. El pan nuestro de cada día es hacer su voluntad en nuestras vidas. Es aprender a escuchar la voz de Dios y saber qué es lo que Él quiere que hagamos y qué es lo que Él quiere que dejemos de hacer. El pan nuestro es venir a su casa, comer de su palabra, venir ante su presencia, ir a nuestro cuarto de oración y buscar las palabras que Él tiene para nosotros el día de hoy. Buscar la exhortación que Él tiene a nuestra vida el día de hoy. Saber cuál es la mente de Él para nosotros el día de hoy. Qué es lo que tenemos que cambiar en nosotros el día de hoy. Porque Él sigue diciendo: y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. El perdón. Todos queremos el perdón de Dios. Todos queremos la justicia de Dios. Pero dice aquí la Escritura: y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que hay una reciprocidad, hay una correspondencia, por así decirlo, entre el perdón de Dios y el perdón que nosotros debemos tener hacia los semejantes.
Y cuando hablamos de perdón, podemos hablar del perdón por don, por gracia. Cuando recién llegamos a Jesús, nos convertimos a Él como sus hijos, somos salvos del infierno y la muerte, entonces viene el perdón por gracia, el perdón por el cual nosotros no tenemos que hacer nada sino simplemente creer. Pero en la medida en la cual caminamos con Dios, entonces crecemos en la estatura del varón perfecto y viene entonces el perdón por estatura. Ese perdón donde el Señor nos dice, perdona como yo te perdono, ama como yo te amo. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Es cuando Dios nos empieza a enseñar a formar su naturaleza profundamente en nuestra vida. Y el perdón es tan necesario porque si Dios no nos perdonara, pongámonos del otro lado, si Dios no nos perdonara a nosotros, simplemente ya no existiríamos. Permaneceríamos presos en nuestros pecados. El pecado con su poder destructor tomaría nuestra vida y acabaría con ella. Simplemente estaríamos dispersos en el polvo de la culpa y del castigo y de la condenación si no tuviéramos el perdón de Dios. Si no tuviéramos el perdón de Dios, el pecado con su sombra y su muerte ya hubiesen acabado con nuestra existencia. Las rejas, la prisión del pecado nos mantendrían cautivos y no podríamos avanzar ni siquiera un centímetro en nuestra vida espiritual. El perdón de Dios es muy necesario, pero el perdón que nosotros demos a nuestros ofensores también es necesario. Y este perdón que nosotros tengamos hacia la gente que nos ofende tiene que hacerse con el amor de Dios. Y el amor de Dios tiene 4 características muy importantes. Es ese amor que perdona, ese amor que no culpa, ese amor que olvida y ese amor que comparte. Y miren cuántas de las veces nos hemos preguntado por qué Dios permite esto en nuestra vida. ¿Por qué Dios permitió que yo tuviera que enfrentarme a tal persona, a tal disgusto, a tal situación? ¿Por qué Dios permitió que yo tuviera que vivir este o cual momento? Pero saben una cosa, no aprenderíamos a lo que es perdonar si no tuviéramos en dónde practicar, si no tuviéramos con quién vivirlo, si no tuviéramos la manera de encontrarnos con un alguien al cual de veras tenemos que perdonar. ¿Qué hubiera pasado si Jacob no hubiese tenido un Esaú? Un Esaú que quería destruirlo, un Esaú que quería acabar con él, un Esaú que aun cuando era su hermano estaban emparentados en carne, en sangre, simplemente por el hecho de que había tomado la bendición que él había rechazado, quería destruirlo. Si Jacob no hubiese aplicado el perdón a su hermano Esaú, qué miserable hubiese sido su vida. No estaríamos hablando de un Jacob guerrero, no estaríamos hablando de una nación de Israel bendecida por Dios, estaríamos hablando de un Jacob que hubiese muerto en sus pecados de resentimiento, en sus pecados de aborrecimiento y de odio en contra de su hermano. Pero gracias a Dios por la sangre de Jesús, gracias a Dios por el poder de la palabra, gracias a Dios por el Espíritu Santo que viene y nos convence y nos redarguye, nos manifiesta lo que hay en nuestro ser para poder arrepentirnos y perdonar a nuestros ofensores. ¿Qué hubiese sido de David si no hubiese tenido un Saúl en su vida? Un Saúl que otra vez, tal parece que se repite el patrón, por envidia, por enojo, por simplemente rechazo, quiso matar a David una y otra vez, una y otra vez. David tuvo la oportunidad de acabar con Saúl, pero lo perdonó. Y prueba más grande de ello es cuando lo tuvo en aquella cueva oscura, ustedes recuerdan, y donde si él hubiese querido, si David hubiese querido, hubiese acabado con Saúl, pero le aplicó el perdón. El perdón que obviamente había recibido de parte de Dios. La fuerza del perdón brotó de su ser. Algo que debo enfatizar antes de continuar es que cuando Dios nos perdona, Él se deleita en perdonarnos.
¿Y por qué se deleita en perdonarnos? Porque si lo vemos de esta manera, un pecador viene y se arrepiente, pide perdón, y lo que brota de la vida de Dios, del cuerpo de Jesús, es la provisión de sangre por el perdón, para perdonarnos. Entonces Dios se deleita en que nosotros creamos, tengamos fe, amemos la sangre de su Hijo. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, esa sangre que para muchos simple y sencillamente no les interesa, pero para nosotros tiene ese poder de perdonarnos, de limpiarnos, de justificarnos, de que como si en nuestra vida las cosas nunca hubieran pasado. Ese es el poder de la sangre de Jesús. Pero ese mismo poder tiene que ser aplicado en nuestra vida hacia los demás, porque otra vez si David no hubiese tenido ese poder del perdón a través de la sangre de su Salvador, su vida hubiese sido tan miserable como la de Saúl. Y ambos hubieran querido destruirse, ambos hubiesen querido matarse, como ocurre con mucha gente. Uno espera a que ella me perdone o él me perdone, yo espero a que ella me perdone o yo lo perdone o nos perdonemos. Cuando el que de veras quiere caminar con Dios necesita tomar la iniciativa. Justificaciones, razones para estar enojados, para odiar, para sentir algo en contra de una persona, podemos tener muchas. Yo también soy un simple humano, he estado ahí. Sé de lo que les estoy hablando, de algún modo, en algún momento. Sé lo que es eso. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios nos llamó a ser libres en el nombre de Jesús. Porque ¿qué hubiera pasado si Samuel no hubiese tenido unos hijos como los que tuvo, unos hijos difíciles? La Biblia dice que Samuel fue un tremendo y grande y poderoso profeta de Dios, pero que sus hijos no siguieron su ejemplo. Él tuvo que perdonarlos en algún sentido. Y hablando del perdón de los padres hacia los hijos, ¿cuántas de las veces los hijos nos llegamos a quejar de los padres, a hablar mal en contra de ellos, a criticarlos, a juzgarlos? Pero llega el momento en el que Dios nos permite ser padres a nosotros y ¿saben qué? No somos mejores que ellos muchas veces. No hacemos mejor las cosas que ellos muchas veces. Ni siquiera nos atrevemos a tomar la responsabilidad que ellos tomaron para sacarnos adelante muchas veces. O si lo hacemos, nos damos cuenta que el camino y la vida no es tan fácil. Entonces cuando tenemos que venir y decir, Señor, ahora soy padre, ayúdame a perdonar, ayúdame a tener misericordia, ayúdame, Señor, a sentir amor y respeto por aquellos, un ella, un él, que quizás me ofendieron, me lastimaron, pero que ahora yo necesito entender que para ellos no fue tan fácil, no te conocieron quizás, no supieron quién eras tú, o lo supieron pero no caminaron contigo. Ayúdame, Señor. Y qué difícil es cuando los hijos nos volvemos jueces de los padres, o como en el caso de Samuel, si él hubiese sido un juez injusto, sin perdonar a sus hijos, su caminar con Dios hubiese sido demasiado difícil. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si David, otra vez un ejemplo tremendo, no hubiese tenido un Goliat? Usted me va a decir, hermano, ¿lo destruyó? Sí, sí lo destruyó, porque era un enemigo de Dios. Y si David no hubiese destruido a Goliat, Goliat hubiese destruido a David. Es otro punto en el que quiero llegar y tocar. Si nosotros no destruimos el resentimiento, el enojo, la falta de perdón, si nosotros no destruimos a ese tremendo Goliat, Goliat nos destruye a nosotros. El pecado acaba con nosotros. El resentimiento acaba con nosotros, nos destruye. ¿Qué hubiese pasado si Abel no hubiese tenido un Caín? ¿Qué hubiese pasado si Dios no le hubiera permitido a Caín encontrarse con un Abel? Caín el punto negativo, Abel el punto positivo, el lado de Dios, Caín el lado de Lucifer caído. ¿Y cuántas de las veces en nuestra vida como cristianos nos encontramos con un Caín que se esmera por destruir nuestra vida espiritual? Ojalá y tú no seas un Caín, ojalá y yo no sea un Caín. Y si lo hemos ido, si lo fuimos, arrepintámonos en el nombre de Jesús. Pero ¿qué tal aquel hogar, en aquella familia, aquella pareja donde uno de ellos quiere caminar con Dios
y de repente brota la semilla de Caín en el otro y dice, ah, no, pues eres un hipócrita. Eres muy hermanito, pero mira, aquí no obedeces, no haces lo que yo quiero. Cuando en realidad el Caín lo que quiere son cosas simplemente imposibles de obedecer, difíciles de llevar. Cosas que el mismo Caín no se aplicaría a su persona, a su vida, porque trata de sojuzgar y de gobernar sobre los demás inmisericordiamente, pero no se aplica la misma regla hacia él. En vez de motivar la vida cristiana, la vida espiritual simplemente está sobre Abel queriendo acabarlo. Pero Abel, hermanos, estoy seguro que si la sangre de Abel clamó a Dios y la sangre de Jesús clama más fuerte que la de Abel, es porque Abel, antes de morir, debió haber perdonado a Caín. Debió haber sentido perdón por su hermano. Y ¿sabe qué, hermano? Atrévete a ser un Abel, aunque tengas un Caín a tu lado. Aunque tengas a alguien que quiere acabar con tu vida espiritual. Perdónalo en el nombre de Jesús. Levántate y di, la sangre de Jesús puede más que la semilla de Caín. La sangre de Jesús es más poderosa que todo aquello que me quiera destruir. La sangre de Jesús es más poderosa que todos los vituperios, todas las malas palabras, toda la suciedad, la mugre que esté saliendo de este Caín. Quizás tu esposo, quizás tu esposa, quizás tus hijos. Encontré una hermana hace tiempo que muchas de las veces nosotros ni siquiera sabemos lo que la gente batalla para venir a la iglesia. Y me dijo esta vez la hermana, hermano, para mí el domingo es el día más difícil. Y le dije, ¿por qué? Yo pensaba que era el día de más gozo para usted. Dijo, no, hermano, porque mi familia, mis hijos, que me tratan como una basura cuando están borrachos, viernes y sábado están tomando. Y el domingo para mí es bien difícil porque me he desvelado hasta las 3, 4 de la mañana en estarlos atendiendo, en estar peleando con ellos, en estar luchando para que se estén quietos. Y al otro día, cuando me vengo a la iglesia, se empiezan a burlar de mí. Dije, pero usted es su madre. ¿Y eso qué? Eso no les importa a ellos. Caín, la semilla de Caín, queriendo matar la vida espiritual de Abel, de aquel al cual Dios llamó para que le ofreciera un sacrificio, y dice la Biblia que Abel, el sacrificio de Abel fue acepto a Dios, fue agradable a Dios, mas no así el de Caín, porque trató de presentarse a Dios con su manera de pensar, de ser, y con lo que él pensaba que Dios tenía que recibir, aunque no era lo que el Señor estaba demandando. La elección de Abel, esto pudiera parecer un tema por sí solo, un Abel, un Caín. ¿Quién quieres ser? Si eres un Caín, arrepiéntete, vuélvete un Abel. Si eres un Abel, sigue luchando en el nombre de Jesús y deja que tu vida siga adelante, porque el Señor se va a encargar de hacer a un lado la muerte espiritual que trata de detenerte. La muerte no puede con la vida. ¿Cuántas veces en los evangelios vemos a Jesús enfrentándose a la muerte y haciéndola a un lado, destruyéndola, levantando gente, resucitándola, aun cuando ya estaban 2 o 3 días en la tumba? Ese es nuestro Dios, ese es Jesús. Pero ¿qué hubiese pasado si Noé no se hubiese enfrentado a una generación malvada en su tiempo? Que cuando lo vio construir el arca que Dios le había mandado a Noé, en la cual él y su casa se salvasen, y los animales que iban a entrar en el arca también se salvasen del terrible diluvio que vendría sobre la tierra, sobre la humanidad. ¿Cuánta gente se burló de él? ¿Cuánta gente lo desanimó? ¿Cuánta gente quizás vino a llamarle viejo loco? Si nunca ha llovido, si aquí nunca ha ocurrido lo que tú dices, nunca lo hemos visto, ¿cómo va a pasar? Y ese mismo clima, ambiente el día de hoy, cuando hablamos del rapto, los que creemos en el rapto, los que estamos seguros que Jesús va a venir pronto, la gente dice, si nunca ha pasado. Eso es cosa del pasado, eso es historia, eso ya no es creíble, eso no puede suceder porque nadie lo ha visto, nadie está seguro, y salen con sus teorías de que quién ha visto el cielo, quién ha visto el infierno. Cuando
si ni siquiera saben que a veces sus propias vidas son un infierno? Nada comparable con lo que realmente es el infierno de acuerdo a las Escrituras. Y el cielo, cuando venimos a la casa de Dios, el Señor nos da probaditas del cielo a través de su presencia. Y dice que ahora vemos por un espejo, pero muy pronto veremos cómo es todo totalmente cara a cara. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Noé empezó a construir el arca que Dios le mandó, tipo del Señor Jesucristo, fue más la oposición que la ayuda. Se calcula que en el tiempo de Noé vivían en el mundo alrededor, en todo el mundo alrededor de 2 millones de personas. Todas las criaturas. La Biblia nos dice que solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras se salvaron. 8 personas. Estamos hablando de un porcentaje ínfimo, pequeñísimo. 8 personas, número 8 comparado a 2 millones de gente, es como nada. Pero esas 8 personas condenaron a toda una generación. Eso dice la palabra de Dios en Hebreos. Porque 8 personas creyeron a Dios y todas las demás dudaron de Dios. Tú puedes ser hoy de esas que crean en Dios, aunque tengan la oposición. Aunque aún el mundo religioso cristiano se esté mezclando con el mundo, y cuando hablamos de mundo, hablamos del sistema de vida diseñado por Lucifer caído para alejarte de Dios y llevarte al infierno. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Que a veces la gente dice, no hermano, es que el trabajo es del mundo. No, el trabajo es una bendición. No, es que estudiar es del mundo. No, estudiar es una bendición. Claro que el mundo puede entrar a tu asunto del trabajo, el mundo puede entrar a tu asunto de estudio. Entrégaselo al Señor, dáselo al Señor. Porque si aún el mundo es tan fuerte que puede penetrar iglesias, y de una iglesia fuerte en oración, de repente se vuelve una iglesia donde apenas uno que otro levanta su voz, el mundo está haciendo su trabajo. Cuando la palabra de Dios se diluye y simplemente la gente empieza a creer más en lo que está afuera que en lo que está adentro, el mundo está haciendo su trabajo. Cuando en la vida pastoral el pastor empieza a pensar más liberalmente para no ofender a la congregación y empezar a permitir e incluso a motivar, a impulsar a que la gente haga cosas que antes no hacía en la vida cristiana, el mundo está tomando el control. ¿Por qué digo todo esto? Porque muchas veces para caminar con el Señor habrá más oposición que respaldo. Habrá más dedos acusadores que aplausos. Pero no esperes el aplauso del mundo ni de la gente, incluso ni de tus mismos hermanos. Espera el beneplácito de Dios, el bien buen siervo de Dios, para que como Noé, en este tiempo, entres al arca, entres en Jesucristo y Jesucristo en ti, y entonces el día del rapto podamos irnos todos juntos en ese glorioso día del arrebatamiento. Pero ¿qué hubiera pasado con Noé si Noé simplemente hubiera enojados en contra de Dios y haberle dicho, oh Señor, es que pues tú permites todo esto y yo no puedo en contra de toda esta humanidad? Estoy muy enojado contigo y ahora el arca no la construyo. No te voy a obedecer porque es más la oposición que la ayuda. Solo 7 personas me están ayudando y los demás están en contra de mí, pero no entendió este principio bien tremendo que lo vamos a aplicar en esta tarde. Contra toda esa gente, Dios y tú, puedes repetirlo, Dios y tú, Dios y yo, hacemos mayoría. Y eso lo entendió Noé, dijo, Dios y yo somos mayoría, hacemos mayoría. Entonces, mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo, allá afuera. Mayor es el que está en nosotros. Y muchas veces Dios permite que haya cerca de ti tanta oposición
para practicar precisamente la virtud del perdón. La virtud del perdón. Perdónanos también a nosotros como perdonamos a nuestros deudores. Cuando perdonamos somos libres. Cuando perdonamos brotan de nosotros alas de águila. Cuando perdonamos se forma en nosotros la naturaleza de la paloma. Cuando perdonamos, entonces nuestros pies se vuelven más ligeros para correr en Dios. Cuando perdonamos, las cargas se caen de nuestra espalda y podemos mirar hacia arriba y podemos ver a Jesús. Cuando perdonamos, las cosas son diferentes. Los colores pueden ser iguales, pero los vemos de otra manera. Nuestros oídos pueden estar en el mismo lugar, pero escuchamos de otro modo. Nuestros ojos pueden tener la misma visibilidad, pero espiritualmente vemos de otro modo. El poder del perdón es tan importante. Y luego viene un punto clave que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí hay dos lados que quisiera enfatizar. No nos metas en tentación. Por un lado, cuando el Señor permite que crezcamos en su estatura, nos enriquece, nos llena de bendiciones, de conocimiento. En este mensaje del camino crucificado, la palabra abunda, el conocimiento de Dios abunda. Pero no es lo mismo practicarlo, vivirlo, que simplemente tenerlo en la mente. O pensar que porque nosotros no hemos pasado por los pecados que la demás gente ha pasado, somos mejores que ellos o merecemos un lugar especial en Dios. Nunca se me va a olvidar en una ocasión cuando fuimos pastores hace ya algunos años en una iglesia. De repente Dios empezó a traer a la iglesia gente que no eran del todo bien vistos por toda la gente, por todos los demás. Gente pobre, gente mal vestida, algunos con vestimentas del mundo totalmente extrañas al asunto de la santidad y de la separación. Cuáles temas algún día vamos a tocar y de los cuales yo creo firmemente en ellos y los predico y trato de practicarlos lo más que puedo. Y vieron entonces, llegaron alrededor de, no sé, 30, 40 personas, todas de familias muy grandes, pero muy pobres. Y de repente se me acercó una familia, nunca se me va a olvidar este hecho, que me dijo, hermano, pues a ver si se va dando cuenta qué gente viene a la iglesia y qué gente se va a quedar. Le dije, ay, ¿y ahora por qué? Pues mire, todo lo que está viniendo aquí, pura basura de la sociedad. Dije, ¿qué? Sí, hermano, ¿cómo esta gente se va a unir a nosotros? ¿Cómo va a estar con nosotros? Ya no les voy a decir todo el sermón que les dije, porque me tomaría tiempo, pero todo fue basado en la sangre de Jesús, en la sangre de Jesús. Algunos de este grupo de gente que llegó a la iglesia, el Señor los transformó de una manera tan tremenda que algunos de ellos ahorita en este tiempo son pastores, son siervos de Dios. Alababan al Señor de una manera tan tremenda que contagiaban a la iglesia no con su pobreza, pero con su fuego, con su amor por Dios. Fueron una inyección de sangre fresca, de sangre nueva, aquella congregación de tanta gente, pero que tenía ya casi 40, 50 años, algunos de ellos de miembros. ¿Qué estoy diciendo con esto relacionado a este versículo? Que muchas de las veces Dios permite que caigamos en tentación y que el pecado nos revuelque y que el pecado haga estragos en nuestra vida. Y no es porque Dios se deleite en que eso nos ocurra, pero lo necesitamos para que el vestido de fariseo se caiga de nosotros. Para que no estemos viendo lo que otros hacen y pensando que a nosotros nunca nos va a pasar. A esta familia, después uno de sus hijos creció, se hizo joven.
Ellos dijeron, siempre hemos criado a nuestros hijos en el temor de Dios. Y lo decían de una manera en la que no tan solo lo daban a conocer, pero casi lo presumían. Este hijo creció, cómo les dio dolores de cabeza. A mí ya no me tocó verlo tanto, pero cómo les dio dolores de cabeza. A la fecha yo no sé si ya se les cayó el vestido del fariseo, si ya se les cayó, qué bueno, y si no es asunto de Dios con ellos. Pero no nos metas en tentación, significa estarle rogando al Señor, Señor, si ves en mí ceguera espiritual, sordera espiritual, Señor, ayúdame, quítala de mi vida. No permita, Señor, que mis pecados sean tan permanentes, tan míos, tan parte de mi forma de vivir, Señor, y que no encuentres arrepentimiento en mí, que tarde o temprano yo tenga que ser entregado a mi pecado, para que el pecado mismo sea parte del juicio en mi vida. Y entonces, Señor, venga también el mal. El mal significa dolor, sufrimiento, angustia, significa castigo en este sentido. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es, Señor, líbranos del mal, líbranos del pecado, no nos metas en tentación, mantén limpia, Señor, nuestra conciencia, que se vuelva un agente de testimonio a tu Espíritu Santo. Cuando tú vengas y toques nuestra conciencia, respondamos inmediatamente al llamado de Dios. No permitas que nos ocurra como en Romanos capítulo 1, donde dice la palabra de Dios, como a ellos. ¿Quiénes ellos? La gente que se alejó de Dios, la gente que un día conoció de Dios. ¿No les pareció tener a Dios en su mente? Entonces Dios los entregó a sus afectos y concupiscencias, a sus pecados. Déjenme leerles el versículo para no parafrasear, porque esto es muy importante. Siento al Señor guiándonos por aquí, llevándonos por aquí. Y dice la palabra de Dios, diciéndose ser sabios se hicieron fatuos, Romanos 1:22, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza y de imagen de hombre corruptible, de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Eso es algo muy tremendo, que un día de lo cual vamos a hablar, ¿verdad? Los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, sirviendo a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos. Por esto Dios los entregó a sus propios pecados. Estamos hablando de un nivel más profundo de pecado, de maldad, de ser entregado a sus propios males, junto con sus dolores. Nosotros no queremos pisar ese terreno donde muchas veces ya no hay regreso. Señor, manténnos limpios en nuestra conciencia, manténnos limpios en nuestra mente, manténnos limpios con tu sangre preciosa, Señor, en nuestros sentidos, en todos nuestros sentidos, cuerpo, alma y espíritu. De tal modo, Señor, que podamos decirte, como en la oración del Padre nuestro, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Señor, manténnos despiertos a la luz de tu presencia, de tu palabra, líbranos del mal, porque más de uno en esta tarde pudiéramos estar llorando a Dios y diciéndole, Señor, bien recuerdo cuando yo seguí mi propio camino y ahora vivo las consecuencias de mi pecado. Hoy en la mañana estaba orando con Dios, me puse a orar de una manera profunda, ¿cómo llamarle? ¿Qué nombre ponerle? De una manera analítica, y me di cuenta, investigando mi propia vida y la vida de mi familia, por ejemplo, no quiero ir a otro lado, no quiero ver a otros. Le dije, Señor, te declaro no culpable de tantas cosas que uno muchas veces dice, Dios tiene la culpa. Te declaro no culpable. Tú no tienes culpa de nada. Si analizo bien, Señor, en dónde han estado mis males, mis problemas, mis situaciones, Señor,
Lo único que tú has querido es hacerme bien. Cuando Jesús estuvo en la tierra, sus manos nunca hicieron mal, solo bien, solo bendición. Tocaron las cabezas de los niños para bendecirlos. Tocaron el cuerpo de los enfermos para sanarlos. Tomaron la mano del paralítico para levantarlo. Limpiaron el templo ciertamente, pero todavía eso fue un asunto de misericordia. Manos limpias, manos santas, manos horadadas, manos ensangrentadas, manos que pueden lavarnos de nuestras obras malas. La sangre de sus manos, la sangre de sus pies, la sangre de sus ojos, la sangre de su boca, la sangre de su espalda, la sangre de todo su ser, la sangre de su cabeza herida, que tiene poder para limpiarnos de nuestros pensamientos malos y equivocados. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Él es el Rey, y su reino es un reino de justicia y paz. Su reino es un reino de santidad. Él no ha perdido el reino. Él no ha perdido el trono. Puedes estar aquí, te puedes ir de Dios, puedes irte al mundo. Lo aleino, como dicen los judíos, no entre nosotros. Puedes regresar y Dios sigue siendo el Rey. Dios siempre va a estar ahí. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Para terminar, déjenme decirles algo. Uno de los más grandes poderes que Dios nos puede dar es el poder de la entrega. Es el poder de arrodillarnos ante su presencia. De hecho, ese es un poder que muchas veces ni cuenta nos damos y del cual disfrutamos todos nosotros. No es tan fácil que una persona se arrodille delante del Señor y se arrepienta, salga y haga cosas nuevas y buenas en su vida cristiana. Humillarse no es fácil, se necesita poder, y ese poder viene de Dios. Por eso el más alto título que la esposa va a tener en la nueva ciudad es ser sierva del Señor, porque tuvo ese poder de la entrega, de la gratitud. Tuvo ese poder de estar a los pies de su Señor. Es un poder que el mundo no quiere. Háblele a un millonario, a un hombre de negocios, a un político, a gente que tiene fama y no lo necesitan. ¿Para qué? Si simplemente yo soy una persona tan grande, tan fuerte, poder. Y la gloria. Dios no necesita seguidores para ser Dios. Él tiene su propia gloria. Su gloria es cobertura, su gloria es luz, su gloria es bendición. Su gloria también significa deseo. Así que Él tiene la gloria que tú y yo necesitamos, no para ser vista en este mundo precisamente, pero la gloria que nos cubrirá allá en la nueva ciudad, allá en el cielo. Y dice el pasaje por último, por todos los siglos. Esta expresión por todos los siglos significa círculos de la gloria de su nombre, círculos donde su nombre gira. Y cada vez que su nombre gira, trae bendición. Por todos los siglos. Para siempre jamás. Un circular, un rodear de su nombre. Señor, rodéame con tu nombre. Dame bendición. Que la necesito, la bendición de conocer más de ti. Y dice la Escritura por último en este versículo 13, amén. Y amén significa así sea. Y el amén en nuestra vida es el Señor Jesucristo. Oremos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de conocerte. Gracias por el privilegio de amarte y de bendecirte. Gracias, Señor, por la vida que nos concedes y porque podemos arrepentirnos.
En esta noche, Señor, queremos ser más de ti, queremos tener más de ti para alabarte y glorificarte en el nombre de Jesús. Ayúdanos a vivir el Padre nuestro. Amén. Que Dios les bendiga.